Padre rector, el primer tema esencial relacionado con El Salvador tiene relación con los derechos humanos. Los informes oficiales del gobierno sobre detenciones presentado el último día del año pasado, del 2022, dice que hay un total de 62.972 personas capturadas y puestas en prisión, y hay, y esto es importante, detención provisional para un total de 1.082 adolescentes, 918 niños y 164 niñas. ¿Tan mala es la situación? Bueno, la situación refleja esta política que está amparada en el régimen de excepción, ¿verdad? De ir contra todo aquello que pueda tener algún tipo de relación con las pandillas, ya sean familiares o personas que de alguna manera puedan estar vinculadas a las pandillas. Hay que decir que de todas estas detenciones, pues hay varias o muchas miles, porque han sido casi 4.000 que han sido liberados porque no se les ha podido encontrar una relación real con las pandillas, pero hay muchas otras más cuyo número desconocemos, que seguramente tampoco tienen una actividad criminal o delictiva, simplemente pueden ser familiares de pandilleros o pandilleras, ¿no? Todo este régimen de excepción es una vulneración a los derechos humanos porque se detiene a las personas sin que estén en flagrancia, sin que haya una orden judicial, sin que puedan tener ni siquiera prueba alguna muchas veces de que han tenido algún vínculo con una actividad delictiva. Muchas veces van a buscar a una persona a una casa y si no la encuentran, se llevan a los que encuentran en esa casa, ¿no? Hay un mandato muy específico desde antes de iniciar el régimen de excepción en que había que ir contra las pandillas y detener a todas aquellas personas pues que hubiera alguna sospecha de ser pandillero o de tener un vínculo con ellas. Y eso pues ha generado una grave violación a los derechos humanos. También el mismo régimen pues pasa el tiempo de detención sin ser presentado a un juez de 72 horas a 15 días. Las audiencias a las que se lleva a los jueces son audiencias masivas donde no se puede individualizar el delito cometido por cada una de las personas y todos son acusados del mismo delito, que es de pertenecer a las asociaciones o agrupaciones ilícitas. Padre, la otra cara de la medalla es que tanto en El Salvador como en otras latitudes hay mucha gente que está dispuesta a delegar su libertad a cambio de seguridad y piensa de manera bastante elemental: puedo dormir tranquilo, no tengo que temer al ir a mi casa pasando por sectores peligrosos, a los criminales lo tienen en la cárcel, las maras están moribundas, entonces viva Bukele. Tanto es así que se asegura en las encuestas que a lo menos el 90% cree que la delincuencia ha disminuido en El Salvador. No, ciertamente la delincuencia ha disminuido y eso es objetivo, ¿verdad? Nosotros que vamos siguiendo a través de los estudios de opinión pública, pues vemos que la delincuencia ha disminuido y el índice de victimización ha venido también disminuyendo. Ha disminuido con el régimen de excepción, pero ya venía disminuyendo anteriormente. Entonces, eso es una realidad innegable. Las comunidades que antes estaban asediadas por las pandillas hoy viven una tranquilidad que desde hace años no conocían. Esta situación ha mejorado la seguridad de la población, eso no se puede negar. Lo que hay que ver es a qué costo y hasta cuándo, ¿verdad? De esta situación, porque el haber detenido a tantas personas y seguir en este proceso, porque todavía no ha terminado el régimen de excepción y siguen habiendo constantemente operativos de la policía y la Fuerza Armada para continuar con esta política de detención a toda persona que pueda ser sospechosa de pertenecer a estos grupos,
pandilleriles, pues no sabemos cómo se va a sostener en el tiempo, qué pasará cuando se realicen los juicios y realmente si podrán presentar las pruebas suficientes para que todas estas personas sean condenadas. Yo creo que hay que reconocer que hay una mejora de la seguridad, pero también junto a eso hay muchas personas que han visto cómo son detenidos inocentes, cómo son detenidas personas honestas, personas que no se les conoce pues ninguna vinculación con estos grupos criminales. Y eso pues a las personas también les está afectando. Y no digamos a los familiares de las personas detenidas que pues se han manifestado hasta que los criminalizaron por manifestarse, porque dijeron que ellos también eran parte de las pandillas y que podían ser detenidos, y entonces se acabaron las manifestaciones y pues están también las familias pendientes de sus familiares detenidos, están a las puertas de los penales esperando que sean liberados, están esperando poder verlos porque no los han visto desde que fueron detenidos y sabemos también que hay ya muchos casos reconocidos incluso por el gobierno, más de 90 personas que han fallecido estando privadas de libertad e incluso algunos han fallecido y han sido enterrados en fosas comunes, ¿verdad? Entonces hay toda una enorme preocupación de esta parte de la población que está relacionada con estas 60.000 detenciones y todo eso pues no sabemos en qué puede terminar. Señor rector de la Universidad Centroamericana de El Salvador, José Simeón Cañas, el hecho de que una persona acapare el poder y ponga a las instituciones del país a su servicio es lo más parecido a una dictadura, y en una dictadura el poder decidir sobre la vida y la muerte establece el reino del miedo, en el que el pensamiento opositor puede ser fácilmente calificado de delito y, si es necesario, de traición a la patria. ¿Cuán paralizante es el miedo en El Salvador? Pues yo creo que ha sido o es paralizante, pero también ha hecho que mucha gente abandone el país, ¿verdad? Pues participantes de los gobiernos anteriores, miembros de partidos políticos del FMLN y Arena han abandonado el país por temor precisamente a que hubiera una acción judicial contra ellos. Por otro lado, muchas personas que no están de acuerdo con este régimen que es todavía autoritario, no podríamos todavía calificarlo de dictadura, creo yo, porque pues todavía está la posibilidad de que existan partidos políticos, de que se pueda, aunque con muchas limitaciones, pues hablar y expresar la propia opinión. Pues sí, mucha gente crítica cuando es acosada, porque ese es otro aspecto muy importante, el acoso que mantiene el gobierno contra todas las voces críticas, principalmente a través de las redes sociales. Entonces, estas personas se autocensuran, ¿verdad? Si son acosadas, si son incluso amenazadas o golpeadas a través de las redes sociales, en su prestigio, en su vida personal, entonces se autocensuran y dejan de tener una voz crítica ante el gobierno. Yo creo que el miedo está y también lo hemos visto, por ejemplo, en los vendedores informales en el centro de la ciudad que han sido desalojados, dicen que voluntariamente, pero todos sabemos que han sido desalojados por el miedo, porque han sido amenazados de que si no desalojaban el centro de la ciudad, entonces podían ser sujetos de que se les aplicara el régimen de excepción y ser detenidos. Yo sé que voy a simplificar bastante las cosas, padre, pero da la impresión que lo que tenemos en El Salvador, qué bueno que usted haya aclarado que no estamos totalmente en una dictadura al 100%, pero ¿puede entenderse este virtual fracaso democrático como consecuencia de una clase política que
no ha estado a la altura de los requerimientos, de los desafíos que enfrenta el país después de la guerra civil? Sin duda alguna, yo creo que son muy responsables las clases políticas de El Salvador de esta decepción que la gente ha tenido de la democracia, porque en primer lugar, pues los políticos se apartan de la población y no escuchan las demandas de la población ni han atendido aquellas expectativas que tenía la población después de una guerra civil, pensando que no solo pues se acabaría la guerra y podrían vivir en paz, sino también que tendrían mejores condiciones de vida. Yo creo que uno de los problemas de la clase política salvadoreña es que no se ha preocupado de que el país avance hacia una mayor justicia social, hacia una mayor equidad, hacia una inclusión de todos los salvadoreños y salvadoreñas en la vida del país y poder vivir dignamente en El Salvador. La migración hacia el exterior no se ha detenido. Comenzó, bueno, mucho antes de la guerra, pero en la guerra por motivos de seguridad, pero después por motivos económicos ha continuado la migración y es impresionante el número de salvadoreños. Se habla que son más o menos 500 cada día que salen del Salvador en busca de otro país donde poder vivir y poder apoyar económicamente a sus familias. Por otro lado, también pues la corrupción de los políticos en los gobiernos, tanto de Arena como del FMLN, también ha decepcionado muchísimo a la gente, ¿verdad? Porque han sido corrupciones importantes en un país con tanta escasez de recursos, con tanta pobreza, pues que los políticos se hayan enriquecido a costa del erario público es inaceptable. Y por otro lado, yo creo que el tema de la violencia, de las pandillas, ha sido también muy importante porque en las comunidades pobres, marginadas, excluidas, la presencia de las pandillas ha sido tan fuerte que ha llegado a tener un control total de la comunidad donde nada se podía hacer si no era contando con el permiso de las pandillas. Y esto pues acaba siendo para la gente una situación de temor continuo y además pues con el número tan elevado de homicidios pues es enfrentarse también a la muerte constantemente, ¿no? Como no podía ser de otra manera, la mega cárcel de Tecoluca, con una capacidad para no menos de 40.000 personas, se ha transformado en una noticia internacional y subyace en la estructura y en el pensamiento de la creación de esta mega cárcel prácticamente la imposibilidad, creo no equivocarme, padre, de que no existe ni está destinada a tratar de buscar la rehabilitación social de quienes hayan delinquido. Y eso se transforma en un problema grave no solo para las víctimas, no solo para El Salvador, porque eso atentaría en contra de todos los principios, tanto de la Constitución Nacional como del derecho internacional. Así es, ¿verdad? Hemos oído tanto al presidente de la República como al ministro de Justicia y Seguridad hablar de que las personas que son detenidas en esta megacárcel, en este centro de confinamiento para terroristas, que no saldrán con sus propios pies de la misma. Por tanto, se les está condenando a cadena perpetua, que no existe en El Salvador, en nuestro Código Penal no existe la cadena perpetua, por un lado. Por otro lado, pues tampoco se está pensada la cárcel como para ser un espacio de rehabilitación, como lo manda la Constitución para el sistema penal salvadoreño, ¿verdad? Que el sistema penal debe servir para permitir la rehabilitación de las personas que han cometido un delito o un crimen y poderse incorporar a la sociedad al finalizar su condena, ¿verdad? Todo eso no está en el horizonte de la actual política del gobierno. Para el gobierno actual, todas estas personas son personas que no tienen posibilidad de rehabilitarse, no tienen posibilidad de incorporarse a la sociedad y por tanto hay que detenerlos para toda la vida. Es posible que la mayoría de los que sean destinados a esta cárcel
incluso no van a tener un juicio, porque se ha modificado el Código Penal de manera que puedan estar en la cárcel de manera indefinida sin condena, ¿verdad? En el caso de las pandillas. Por tanto, eso es también otra grave violación al derecho humano a tener un proceso y un juicio justo. De esta manera, están implementando la cadena perpetua sin que haya un juez que la decrete, simplemente no generando un juicio que pues permita definir o determinar la culpabilidad de estas personas y o darles una pena de acuerdo a los crímenes cometidos. En el fondo de esta realidad nacional persiste la situación irresuelta de los crímenes de lesa humanidad, que se cobraron la vida de Monseñor Romero, de Ignacio Illacuría y lo suyo, de los 4 periodistas holandeses, de las hermanas Serrano Cruz y de tantos otros. Y parece, visto desde afuera, muy difícil imaginar, si no imposible, un país en paz en El Salvador si la impunidad sigue siendo la norma. Estamos totalmente de acuerdo, ¿verdad? La mayoría de los defensores de derechos humanos pensamos que incluso la violencia que vino al país después de los acuerdos de paz es fruto también de esa impunidad, de un Estado que no es capaz de juzgar a los criminales, sean del tipo que sean, sino que los deja en la impunidad. Esa misma impunidad que hay por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto sigue estando presente, ¿verdad? La impunidad se muestra en que el sistema judicial a lo largo de estos 30 años, 31 ya después de la firma de los acuerdos de paz, se ha mantenido un sistema judicial que no ha sido capaz de trabajar adecuadamente para poder determinar la culpabilidad de los criminales, tanto durante el conflicto como posteriormente al conflicto durante estos 31 años posteriores al fin de la guerra. Y eso ha ido generando que la criminalidad sí aumente en el país porque las consecuencias son muy pequeñas o inexistentes en muchos casos, ¿no? Incluso, además, mientras se está deteniendo a 62.000 personas, sabemos que el Estado ha posibilitado la liberación de figuras muy importantes dentro de la estructura de las pandillas, ¿verdad? Incluso criminales que eran solicitados por Estados Unidos por tener crímenes vinculados con situaciones que se han dado en Estados Unidos. Y el gobierno ha permitido su liberación, ¿verdad? Incluso en uno de los casos, sabemos, un tal Kroc, que fue llevado hasta la frontera con Guatemala por un funcionario del gobierno, ¿no? Entonces, la impunidad sigue existiendo para unos y para otros no, ¿verdad? Yo creo que se repite aquello que decía Monseñor Romero, que la justicia es como la culebra que solo muerde al descalzo, porque si nosotros pudiéramos conocer el origen de los 62.000 detenidos y su estrato social, la mayoría vienen de estratos sociales pobres, excluidos, que no han tenido oportunidades para poder tener una vida con educación, una vida con una vivienda digna, una vida con un trabajo en El Salvador. Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana UCA de El Salvador. Nada más alejado de mi propósito que terminar de forma pesimista, pero si vemos que la lealtad de los poderes del Estado es con el gobierno, si el presidente por ahora tiene todas las posibilidades de ser reelecto, si la comunidad internacional mira para otro lado, la mantención del autoritarismo parece destinado a mantenerse o profundizarse. Pues no creo que sea pesimismo, sino yo diría que es realismo, ¿verdad? Realismo de una persona que está bien informada, que sabe cómo están ocurriendo las cosas en el país y a nivel internacional.
Lamentablemente, la comunidad internacional creo yo que ha fracasado en su capacidad para defender la democracia y para defender los derechos humanos en aquellos países donde son vulnerados. Y por tanto, no es un elemento o un factor determinante en lo que está ocurriendo ni aquí en El Salvador, ni en Nicaragua, ni en Venezuela o en países de África y de Asia, ¿no? Entonces, tiene que ser, desde mi perspectiva, la propia sociedad salvadoreña la que en un momento determinado diga basta. Esto ya no se puede tolerar. No se puede tolerar este abuso del poder, no se puede tolerar que se haya perdido el Estado de Derecho y que todos estemos a la discrecionalidad de lo que decidan las autoridades sobre cada uno de nosotros, porque no tenemos la posibilidad de poner una demanda contra el Estado. La Corte Suprema de Justicia no ha respondido a más de 1.000 peticiones de habeas corpus durante este régimen de excepción. Entonces, los jueces deciden lo que se les dicta desde el Poder Ejecutivo. Entonces, todo apunta hacia que se va a ir profundizando el autoritarismo, pero tenemos la esperanza, y ahí creo yo que es el optimismo, en que en un momento determinado el pueblo se dará cuenta de que la libertad es muy importante, que el poder expresarse libremente, el poder decidir sobre sus autoridades, el tener un Estado de Derecho ante el que poder defenderse de los abusos de las autoridades son valiosos y entonces pues puedan decir ya no queremos más esto y queremos pues que el país vuelva a los cauces democráticos.